Vamos nos ponemos en pie y pedimos a Dios que nos guíe, ¿sí? Vamos en pie. Oramos, ¿ya? Señor, gracias porque en medio de nosotros podemos edificarnos como dice tu palabra. Que nos edifiquemos unos a otros y en esta noche, Señor, Aldo nos compartirá tu palabra, Señor. Ayúdanos a recibirla con mansedumbre, ayúdanos a escuchar tu voz y ser transformados, Señor. Levántanos, Señor, los que estamos heridos, los que tenemos temores, miedos, fragilidades, debilidades, Señor, y usa nuestras vidas. Sabemos que tú eres poderoso para transformar todas las cosas. Por favor, mi buen Señor, guía las palabras de Aldo y permítenos a nosotros ser receptivos. Gracias te damos, Señor, por los dones que das, por lo que permites, Señor, y bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, podemos tomar asiento. Chicos, buenas noches. Hoy día en sí el tema es la conclusión, pero yo le he puesto la fe, porque vamos a tratar acerca de uno de los personajes del Antiguo Testamento que demostró mucha fe. Pero para eso vamos a hacer un repaso de los temas que hemos visto. En el caso de Gedeón, era un hombre con sentimientos de inferioridad. En el caso de David, era un hombre a quien no consideraba. En el caso de José, vimos que era un hombre que enfrentaba pruebas, pero al final el Señor cumplió su propósito en la vida de él. En el caso de Salomón, vimos que era un hombre que no sabía qué hacer, necesitaba la sabiduría de Dios para gobernar tan grande nación. En el caso de Pedro, vimos que es un hombre que falla cuando negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Y en el caso de Timoteo, vimos que es un hombre enfermizo, ¿no? Que a pesar de las enfermedades que padecía, él pudo realizar la obra que le había sido encomendada. ¿Qué tiene? Ya, ahora sí se escucha mejor. Ahora, en la vida de cada uno de estos hombres que hemos estudiado, hemos visto que todos ellos padecían de alguna debilidad. Ahí está la debilidad que cada uno padecía. Pero ahora quiero que nos pongamos a analizar más profundamente. Si bien ellos tenían debilidades, al igual que las tenemos tú y yo, ¿cuál es el verdadero origen de nuestras debilidades? ¿Cuál fue el verdadero origen de la debilidad de estos hombres de la Biblia? ¿Cuál es el verdadero origen de nuestra debilidad? El sentimiento de inferioridad, en el caso de Gedeón, era una debilidad, pero sin embargo esa debilidad tiene un origen, y es lo que les quiero mostrar ahora. Esta imagen, ¿a qué escena de la Biblia les hace referencia? Adán y Eva, ¿no? Cuando Dios creó a Adán y Eva y todo era perfecto. Miren lo que dice la Biblia respecto a la creación, respecto al huerto del Edén y al hombre cuando estaba en él. Dice, en Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del 6º día. Cuando Dios hizo la tierra, cuando Dios hizo a Adán y Eva en el huerto del Edén, dice la palabra que todo era bueno en gran manera. ¿Y qué quiere decir bueno en gran manera? Que todo era perfecto. Cuando dice la palabra que todo era bueno en gran manera, quiere decir que todo era perfecto. Adán y Eva no padecían de las debilidades que tú y yo padecemos ahora. Y ese fue el diseño original del Señor. Ellos no padecían de estas debilidades. Sin embargo, ¿qué pasó? Adán y Eva desobedecieron a Dios. ¿Y qué pasó? Comieron el fruto prohibido. Y como consecuencia de ello, ¿qué hubo? ¿Qué entró en el mundo? El pecado. Por la desobediencia de Adán y Eva, entró el pecado en el mundo. Ya les dije, ¿no? Al inicio de la creación todo era bueno, todo era perfecto. No había debilidades, no había desastres naturales, no habían
tormentas, no habían hasta incluso las manifestaciones naturales que causan hoy día estragos, ¿no?, a las personas. No existía, todo era perfecto. Pero cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido y desobedecieron, todo se distorsionó. Y miren lo que le dice Dios a Abraham. Cuando comen el fruto prohibido, le dice: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, en Génesis 3:17, y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Y ahora quiero que entendamos esta parte que estoy resaltando ahí: maldita será la tierra por tu causa. El pecado no solamente trajo consecuencias para el ser humano, sino también la creación fue afectada por ese pecado. La creación. Por eso, como les digo, ahora vemos desastres naturales, tormentas, terremotos, que en el diseño original del Señor no debía existir eso. Pero por el pecado de Adán, hubo una muerte espiritual del hombre, se separó de Dios, pero también la naturaleza fue trastocada por ese pecado. Entonces vemos qué horrible es el pecado, ¿no? A veces no vemos en realidad lo grave que es, pero eso fue así. Y ahora, ya les dije, el pecado trajo dos consecuencias: la muerte espiritual del hombre, se separó del Señor, y la naturaleza también fue trocada. Maldita fue hecha la tierra por la causa de la desobediencia. Pero ahora hemos estudiado la serie, ¿no? En esta serie hemos visto la vida de Gedeón, de David, de José, de Salomón, de Pedro y de Timoteo. Y de cada uno de ellos hemos visto diferentes enseñanzas. Ahora, todos ellos, a pesar de que estaban trastocados por ese pecado, fueron utilizados por Dios. ¿Y qué es lo que hicieron? Creer. Creyeron en Dios. Creyeron en Dios, en la promesa que les había dado. La imagen está, ¿puedes bajarla? Muévela. Ahora yo les voy todos ellos creyeron en Dios. Ahora yo les voy a dar las razones por las cuales debemos creer en lo que Dios ha prometido en su palabra. ¿Cuál es la primera razón? ¿Por qué creerle a Dios? La primera razón es porque Dios no miente. Y vamos a leer el siguiente versículo. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. En Números 23:19. Todos conocemos la historia del padre de la fe, ¿verdad? ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. Es Abraham. Y conocemos la historia de Abraham. Sabemos que cuando Dios le prometió a Abraham un hijo, había dos circunstancias adversas que hacían imposible que se pudiera dar esa promesa en el ámbito natural. ¿Cuál era la primera de ellas? La primera era que Sara era estéril. Y la segunda era que Abraham ya tenía como 100 años, ¿no? Ya era un anciano. De hecho, cuando Isaac nació, Sara tenía 90 años y Abraham tenía 100 años. Su diferencia de edad era de 10 años, ¿no? Pero fue el mismo Dios que se acercó a Abraham y le prometió que nacería Isaac. Y respecto a ello, quisiera que vayamos a Romanos 4, del 18 al 21. Eso no está en las diapositivas, eso más bien quiero que lo leamos.
Perdón, era Romanos 1.25, perdón. Romanos 1.25. La emoción. Sí, estoy adelantándome. Estoy emocionado. ¿Ya lo tienen? Yo lo voy a leer, ¿ya? Dice en Romanos 1.25, dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Romanos, en esta carta de Romanos, el apóstol está describiendo la condición del ser humano. Y algo que pone aquí respecto al ser humano es que dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso quiere decir que todos nosotros somos mentirosos. Todos acá en algún momento hemos mentido, ¿no? Nadie puede decir: yo siempre digo la verdad. Todos en algún momento hemos mentido. Y en esta carta de Romanos, en los primeros capítulos, hace una radiografía del estado del ser humano. Y como les digo, una de las características de todos los seres humanos es que mienten. ¿Cuántas veces has prometido algo y no lo has cumplido? A todos nos pasa, ¿no? Voy a venir todos los días domingos al culto, pero no vienes, pudiendo venir a veces, no sé por qué circunstancias, pero no cumples. O dices: voy a estar puntual, pero ¿qué pasa? Pudiendo llegar temprano, llegas tarde, te confías. Vivo cerca. Entonces, tendremos esa tendencia a mentir, pero Dios no miente. Dios no miente. Dios le prometió a Abraham un hijo, aun cuando Abraham era de 100 años y su esposa era estéril. Y en su debido tiempo, el Señor cumplió esa promesa en la vida de Abraham y nació Isaac. Ahora el segundo punto es ¿por qué debemos creerle a Dios? Es porque Dios no cambia. Y para eso vamos a leer Malaquías 3:6. Dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Vemos acá cómo Dios se describe. Dice: yo no cambio, yo Jehová no cambio. Ahora sí vamos a Romanos 4 del 18 al 21. Vayamos. Lo voy a leer ya, yo lo voy a leer en la versión que tengo. Dice: respecto a Abraham, se dice: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahí vemos cómo la fe de Abraham se mantenía firme en medio de las circunstancias. Dios le había prometido a Abraham un hijo, y él tuvo que esperar más o menos 25 años desde la promesa, desde la promesa que le hizo Dios, hasta que eso se cumpliera. Y durante ese tiempo dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Eso quiere decir que su fe estaba firme. Ahora, me cabe hacerme la siguiente pregunta: ¿el Dios que le hizo esa promesa a Abraham no es el mismo Dios en el que creemos nosotros? Es el mismo Dios. Dios no ha cambiado. El Dios que le hizo la promesa a Abraham es el mismo Dios que tenemos ahora. Él no cambia. Pero nosotros sí cambiamos, ¿verdad? Yo recuerdo en una ocasión, en el trabajo, teníamos un nuevo colega en el estudio de trabajo. Muy diligente, muy capaz, perspicaz. Y uno lo veía y decía: va a ser un buen abogado, tiene la capacidad ahí, porque era muy perspicaz.
pero cuando se presentaba un caso muy difícil, quería a veces ya no seguir. Ya no quería seguir. Y yo me ponía a pensar y decía, ¿no? Es una persona muy inteligente, muy capaz, con muy buenas habilidades, pero cuando viene la dificultad, quiere abandonar el barco. Es una persona inestable. Y muchas veces nosotros también somos así de inestables, ¿verdad? Nosotros cambiamos. Nosotros cambiamos. No cumplimos lo que le decimos al Señor, pero nuestro Señor no cambia. La Biblia también dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Ahora, el siguiente punto es porque Dios sigue siendo el mismo. Y para eso vamos a leer Hebreos 13:8. Y nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y está muy relacionado al punto anterior. Dios no cambia. El Dios que cumplió la promesa en la vida de Abraham es el mismo Dios en el que nosotros creemos ahora, ¿no? Y por eso vamos a ver el siguiente punto. ¿Qué pasa cuando yo le creo a Dios? ¿Qué pasa cuando creemos en las promesas de Dios? En Hebreos 11, del 33 al 34, y esta es la versión Palabra de Dios para Todos, dice: por la fe, todos ellos conquistaron reinos, hicieron justicia, y Dios los ayudó de la manera que les prometió. Por la fe, cerraron la boca de leones, pudieron apagar la violencia de las llamas, y se salvaron de morir a espada. Por la fe, unos que eran débiles se hicieron fuertes, llegando a ser poderosos y derrotaron ejército. Cuando leemos todo Hebreos 11, vamos a ver que el título es la fe. Y ahí te nombran a varios personajes de la Biblia. Y este versículo del 11 al 33 al 34 es como una conclusión que dice de ellos, que todos ellos tuvieron fe, hicieron justicia, Dios les ayudó en la manera que prometieron, cerraron bocas de leones, pudieron apagar la violencia de las llamas y se salvaron de morir. Por la fe, unos que eran débiles se hicieron fuertes y llegaron a ser poderosos y a derrotar ejércitos. Eso es lo que pasa cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor. El Señor nos puede utilizar para su gloria, cuando realmente ponemos nuestra fe y creemos en Él. Y esa es una fe más práctica, no es una fe que se va solamente a la teoría. Y bueno, como hemos hablado de la fe, ¿no? Al inicio les dije que el pecado trajo dos consecuencias: la muerte espiritual del hombre y la naturaleza fue trastocada. Y hemos visto también que fue por la fe que cada uno de los personajes que hemos estudiado en esta serie pudieron cumplir las promesas de Dios, porque Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y a ver el siguiente. Quisiera, ¿a qué les hace recordar esta imagen? Yo un día estuve en esa posición, cuando rendí mi vida de corazón a Dios. No sabía cómo orar, pero yo entregué mi vida. Fue allá en Bolivia, en La Paz, por el año 2009, y desde entonces vengo caminando con el Señor. Pero ¿qué fue lo que tuve que hacer? Tuve que creer en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y ahora quiero que entiendan que aquí hay una fe muy importante. Es nuestra fe donde comienza nuestra historia. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor, seremos salvos. Y si creemos de todo corazón. Todas las lecciones que hemos visto hoy en esta serie, tanto de Pedro y de Timoteo,
son para el pueblo de Dios. Es cuando estamos en Cristo. Y la pregunta más importante que debemos hacernos siempre es: ¿estamos realmente en Cristo? ¿Hemos nacido de nuevo? Y si es que tú analizándote quizás tengas alguna incertidumbre, es bueno que puedas orar hacia el Señor y decirle que Él sea realmente, que Cristo sea tu Salvador, que pongas tu fe, porque la Biblia también dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado contra Dios, así es que necesitamos de esa fe para ser salvos. Sin la cruz de Cristo, nada de la Biblia tiene sentido, ni siquiera nuestro cristianismo. Y sin la cruz de Cristo, nosotros no vamos a poder vivir una vida como vivieron cada uno de estos hombres que tuvieron la victoria en medio de la debilidad. Entonces, quisiera que nos levantemos y oremos un rato. Oremos un rato. Cerramos nuestros ojos y decimos: gracias, Padre Santo, por este día de vida que nos has dado. También gracias, Señor, por estas enseñanzas, porque hemos aprendido mucho, Señor. Hemos visto cómo tú utilizaste a hombres débiles para tu gloria. Y a pesar de sus debilidades, de la fragilidad de su corazón, incluso de la enfermedad física, tú pudiste utilizarlos, Señor. Y de eso también nosotros aprendemos, Padre amado, que si creemos y ponemos nuestra fe en ti, tú también vas a poder glorificarte en medio de nuestra debilidad. Vas a poder utilizar nuestra vida para tu gloria, para tu reino, Señor. Pero también, Padre Santo, te pido que nos ayudes a examinarnos a nosotros mismos, así como dice tu palabra, si estamos andando, si tenemos la fe verdadera. Y si no, Señor, te pido que en este momento podamos realmente decirte que seas nuestro Señor y nuestro Salvador, que nos arrepentimos de nuestros pecados y que queremos que tú gobiernes en cada área de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, tú conoces nuestros corazones. Ayúdanos a ser unos verdaderos seguidores tuyos, Padre amado. Gracias, Señor, por esta serie que hemos tenido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, chicos, nos quedan 15 minutos.